martes de Multiva, martes de que me digas, querido Arnulfo Rodríguez. David, tenías razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Teníamos razón. Hablábamos de que México debería subir medio punto porcentual Sí, los y dos al lo fin de dijimos aquí el martes pasado. Ujú. Y yo creo que una buena decisión. Sorprendió a muchos, pero yo creo que no había... Creo que muchos de tus compañeros, de tus colegas analistas se le fueron con la finta de, uno, creer que lo que dice Jonathan Heath es la Biblia. Dos, o sea, en el sentido de que que se replica todo. Y dos, creer que la inflación estaba disminuyendo. Cuando ya vimos, salió el mismo día, el día que se conoció la decisión de política monetaria, salió el dato de inflación que nos deja claro que no está cediendo. Efectivamente, de hecho, es muy preocupante. No solo lo está cediendo, sino que está rebotando. La inflación al consumidor de enero fue 7,91%, cuando en diciembre era de 7,36, o sea, por abajo. Y lo más alto lo vimos en septiembre, que es de 8,7. La verdad es que la inflación al consumidor no ha bajado y tiene un tope para bajar en el hecho de que la inflación subyacente, esa que si quitamos los precios de la energía donde el subsidio a la gasolina ha jugado un papel muy importante, pues resulta que la inflación subyacente está por encima de la inflación general. Entonces tienes un problema de descenso de la inflación, además con el agravante de un encarecimiento de la canasta básica. Es preocupante lo que está pasando con la inflación y además, lo dices bien, la canasta básica ya, esa sí está claramente en dos dígitos. Efectivamente, y afectada por choques de oferta. Hay un brote de gripe aviar en Estados Unidos que está afectando el precio del huevo, también No, en no, 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 México. no, te voy a corregir. Ricardo Ok. Sheffield, que es porque a las gallinas les da frío y porque las gallinas deberían estar en la playa para que estén contentas. Fue la estúpida explicación del Procurador Federal Consumidor, ¿no? Bueno, caramba. Lo cierto es que hay escasez de productos de primera necesidad, con choques de oferta, con encarecimiento de los mismos, y eso está impactando. Algo ha contribuido quizás los pactos con el sector privado para la autocontención voluntaria de precios, pero la verdad es que está en casi dos dígitos o en dos dígitos. Entonces tienes una fea combinación, una inflación subyacente que está por arriba de la inflación general, y la inflación subyacente es la que responde a la tasa de interés, y una inflación no subyacente que, a pesar del subsidio a la gasolina, pues ya incluso esa también rebotó en enero. Creo que ya era hora de que Banco de México hiciera lo que están haciendo todos los bancos centrales: apretar la política monetaria y declarar que esta va a seguir siendo dato dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues de la inflación, obviamente. Fíjate que ese desacoplamiento, por llamarlo de alguna manera, a mí me pareció correcto y creo que fue una gran decisión de la Junta de Gobierno, que además la tomó por unanimidad, porque reconoce que en Estados Unidos llevaba 3 meses bajando la inflación y en México lleva 2 meses subiendo. Muy poquito, pero subiendo. Pero subiendo, y efectivamente fue por tanto el movimiento correcto. En el comunicado dejaron entrever que habría quizás otros dos incrementos de un cuarto de punto, es decir, ya estamos en 11% el costo del dinero a un día, o se podía ir a un 11,50. Bueno, creo que se va a complicar la cosa, porque estamos viendo en el mundo ya rebotes en los precios de las materias primas. Tienes por otro lado a Rusia, que reduce en 500,000 barriles la oferta de su producción de petróleo, y eso es reducir en 0,5 la oferta diaria. 0,5% de la oferta diaria de petróleo en el mundo. Los precios del petróleo podrían empezar a rebotar. Entonces, ni siquiera en Estados Unidos, que hoy dieron dato de inflación, se está confirmando de que esta caída en el crecimiento de los precios sea acelerada. A ver, ¿cómo se ve la inflación de los Estados Unidos y el impacto que tiene claramente en el tipo de cambio? Porque hay una correlación entre las posibilidades de que al no ceder la inflación, la Reserva Federal aumente las tasas y el fortalecimiento del peso frente al dólar. Sí,
Sí, mira, definitivamente lo que vimos, por ejemplo, hoy el dato de inflación de enero en Estados Unidos fue de 6,4 cuando se esperaba que fuera de 6,2. O sea, bajó, pero bien poquito, de 6,5 a 6,1. Y esto lo que te está diciendo es que el ciclo de alza de la Reserva Federal va a ser más prolongado, aunque sea dosificado con más pequeñez, es decir, incrementos de un cuarto de punto, pero por más tiempo. Ahora bien, si Banxico sube la tasa más rápido que la Reserva Federal, el diferencial de tasas de interés, que antes era de 6 puntos y hoy es de más de 6 puntos porcentuales, pues te juega a favor de la inversión extranjera de cartera. Y esa demanda de pesos para comprar bonos o CETES mexicanos fortalece al peso, baja el tipo de cambio y ayuda también en el proceso de desinflación, aunque el efecto del tipo de cambio de la inflación es más bien marginal. No solo es ese el único efecto, pero efectivamente la ampliación de los spreads crediticios, un Banco de México subiendo la tasa más rápido que la Reserva Federal, pues te genera condiciones para que veamos el tipo de cambio cerrar el año abajo de los 19 pesos por dólar, cuando en diciembre el consenso de mis colegas era de 20,5. O sea, ¿tú crees que se pueda mantener, que no sea una burbuja de baja, sino que se mantenga así el resto del año? Sí, hay razones para ello. No solo es el diferencial de tasas de interés, inversión extranjera directa, 35,000 millones de dólares el año pasado y contando, a pesar de los desatinos de la política gubernamental, por ejemplo, en materia energética, las remesas en récord, 58,000, más de 58,000 millones de dólares. El país está flotando en dólares. Hay diferentes flujos de dólares entrando por distintos lados y a presión. Entonces, cuando tienes una mayor oferta de un bien, en este caso el dólar, es natural que su precio, el tipo de cambio, baje. Sí, o sea, pero aquí hay quien habla del superpeso cuando en realidad son una serie de factores relevantes, ¿no? Tú esta baja, ¿a dónde la ves en los próximos días? Hombre, para los próximos días está un poquito más complicado porque el dato de inflación de hoy, que fue decepcionante, aunque consolidó 5 meses de descenso en la inflación de Estados Unidos, fue menos de lo esperado. Pues lo que se va a poner en el ánimo del mercado es que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente tenga que subir aún más su tasa o hacerlo por más tiempo. Y esto te genera volatilidad y algunos rebotes en las divisas. Entonces, en los próximos días quizá tienda a acercarse a 19 el tipo de cambio, pero como te digo, para el cierre del año tenemos que empezar a considerar la posibilidad de un 18,90 o de un 18,90 en el tipo de cambio de mayoreo intermedio entre compra y venta. Ahora, ¿cuándo estimas tú que comience a ceder la inflación en México? Porque yo honestamente no lo veo claro. Sí, no, está difícil, lleva un componente inercial y también hay la posibilidad de que se haya ya colocado en México una resistencia al descenso de la inflación por los costos laborales. Y no me refiero a los incrementos al salario mínimo, que si los acumulamos ya pintan, sino, por ejemplo, el duplicar las vacaciones. Es un costo laboral. Sí. Qué bueno para los empleados y demás, pero los empresarios van a tener que repercutir eventualmente y de alguna forma u otra ese costo laboral. Entonces tenemos un tema de inflación Y inercial los costos ya de con las alguna tarifas resistencia. eléctricas. Los costos de las tarifas Ese viene eléctricas, ahora. de las carreteras, de todo eso. Efectivamente, entonces más bien creo que nos debemos estar sentando y poniendo el cinturón de seguridad porque vamos a entrar en una zona pues de rebotes de inflación que puede ser complicada. Yo me atrevería a decir que el Verdaderamente, banco. verdaderamente eso es preocupante. Querido Arnulfo, nos escuchamos aquí el próximo martes, si te parece bien. Claro que sí, un abrazo, David. Y a ustedes los invito a que me vean el ratito con el gran Ciro Gómez Leiva.